Hola, buenos días. Bueno, hoy vamos con la clase número 13 del perdón, cómo se practica. Esta vez te traje una información del libro Tu realidad inmortal de Gary Renard, que te lo recomiendo, que es muy bueno. Este sería el libro 2 de Gary, porque su primer libro es La desaparición del universo, el 2 es Tu realidad inmortal, después tiene El amor no olvidado a nadie, y el último que escribió, que es Las vidas en las que Buda y Jesús se conocieron. Bueno, este librito, que es más pequeñito que el primero que escribió Gary, Gary sigue en este libro recibiendo instrucciones de sus maestros, Arten y Pursá, y en este caso, en esta parte del libro, le explican cómo practicar el perdón a sí mismo, para sí mismo y para los demás, que en realidad es todo lo mismo, pero bueno, le explican. Y le van dando unas pautas, y yo anoté lo más importante para no tener que leértelo del libro y que se haga muy extenso. Le dicen a Gary, ¿no? Cada vez que elijo ver a la gente tal como el Espíritu Santo quiere que la vea, en lugar de como quiere el ego, doy un paso en el camino de vuelta a casa. Bien, hay una analogía hindú que habla acerca de que deshacer el ego es como pelar una cebolla. Perdonar es como pelar una capa de cebolla, en este caso una capa del ego. Tal vez te parezca cuando perdonas que no está pasando nada. ¿Por qué? Porque cuando pelas una cebolla, el resto sigue teniendo aspecto de cebolla. Pero en realidad no es igual, porque una de sus capas ha sido pelada. Cada vez que perdonas, estás sanando la mente a nivel inconsciente. Lo mismo ocurre cada vez que practicas el perdón, una y otra vez. Y se van pelando más y más capas de cebolla, pero es posible que aún conserves el mismo aspecto. Esto es lo que nos pasa a todos, que practicamos el perdón y estamos esperando a ver si pasa algo allá afuera, ¿vieron? No, la cosa no cambia. ¿Cómo puede ser? Si yo estoy practicando el perdón y sigo en la misma situación, no cambian. ¿No nos pasa a todos? Bueno, entonces desistimos y no queremos practicar más el perdón, ¿bien? Porque lo primero que nos va a hacer el ego, el primer consejo que nos va a dar, va a decir, no, mira querido, esto no sirve para nada, lo del curso de milagros, cerrá, tiralo, no sirve para nada. Bueno, eso es lo que nos va a decir el ego. Pero en realidad, como claro, todo está sucediendo a nivel inconsciente, nosotros no lo podemos ver. Y nosotros solo creemos en lo que ven nuestros ojitos, no creemos en lo que no se ve. Ese es el problemilla que tenemos todos. A mí siempre me gusta, aparte de esta analogía de la cebolla, ¿no?, que nos está dando Gary acá en su libro, me gusta la de la semillita, ¿sí? Porque el perdón sería algo así como que yo planté la semillita, ¿sí? Y yo ya estoy segura que va a salir una plantita. No necesito ir a desenterrar la semillita cada rato para ver si la plantita está creciendo. Tengo certeza de que de ahí va a salir una plantita, ¿no? Ya es la confianza total, porque yo ya sé que va a salir la plantita, no necesito ir a comprobarlo a cada rato. Pero ¿qué pasa? Si yo practico el perdón y creo que no pasa nada y estoy obsesivamente, ¿no?, practicándolo y haciendo como les expliqué en los otros videos anteriores, que yo creo que hay algo externo que me va a venir a solucionar el problema aquí, claro, ahí no voy a obtener ningún resultado, porque es todo al revés. Yo tengo que darme cuenta que el problema está en mi mente, que la que está percibiendo el problema así, de esa manera, soy yo. O sea que yo soy la que estoy equivocada. ¿Bien? Entonces practico el perdón para
que mi mente, esa parte que se llama el espíritu, me ayude a ver de otra manera, ¿sí? Esa situación. Entonces esa situación, como el perdón actúa sobre todas las cosas y el perdón siempre, o sea, todo obra conjuntamente para el bien, va a suceder en la forma lo correcto, lo que tiene que suceder, no lo que mi ego piensa que es mejor. ¿Estamos? Bueno, entonces dice que el perdón va sucediendo, pero vos conservas el mismo aspecto, vos seguís siendo un cuerpo. Te levantás toda la mañana, te mirás al espejo y sos el mismo. Pero no es así, porque algo está sucediendo en tu mente. Pero el perdón está haciendo que tu mente, dice, se vaya liberando de culpabilidad y proyecciones de karma. El perdón atraviesa todas tus vidas pasadas, todas tus vidas futuras, le dicen, y todas las dimensiones. Dimensiones temporales, por todas partes en el universo de energía y forma. Se está colapsando el tiempo mientras tú estás ahí sentado. Entonces, estoy acá practicando el perdón y está pasando de todo. Lo que pasa es que yo no lo veo. Debido a tu práctica del perdón, habrá lecciones que ya no necesitarás aprender. Se estarán borrando las cintas de las películas, ¿no? Llevándose dimensiones de tiempo que contenían lecciones que necesitarías haber aprendido si no hubieses practicado el perdón. Pero, como tú no puedes ver lo que está sucediendo, te dices, esto es aburrido, no está pasando nada. Pero muchas capas de la cebolla están siendo peladas. Cada acto de perdón deshace el ego y se van retirando los bloques que te impiden conocer a Dios o sentir la presencia del Espíritu. Esto es lo fundamental, va por lo menos en mi experiencia. Creo que en la tuya también, pero bueno, yo te voy a contar lo que me pasaba a mí. Yo quería lograr la unidad con Dios, o sea, quería sentir esa presencia en mi mente. Y no lo lograba. Yo decía, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no lo pueda lograr? ¿Sí? Y bueno, y uno hace de todo, ¿vieron? Porque el ego nos lleva a hacer cualquier cosa. Yo creo que había llegado un momento que me ponía los audífonos así, con una música, sonidos binaurales, porque yo había escuchado que decían, en el internet decía que eso de no sé qué te conectaba, que no sé qué yo, que el aura, que los chakras, que no sé qué corno. Y yo decía, ay, sí, eso es lo que me debe hacer falta a mí, porque yo estoy mal. Bueno, ese es el problema. Que hay una parte de tu mente que está todo el tiempo diciéndote que estás mal, que necesitas arreglarte, ¿sí? Esa es la culpa. Eso es la culpa. La culpabilidad inconsciente, ¿sí? Que me hace compararme con algo, con alguien que está allá afuera. No, los otros están mejor que yo. Mirá qué bien que les va. A mí me va todo mal. Yo soy errónea, soy mala. Bien. Todo eso que nos impide conectar con nuestra esencia, ¿sí? Con lo que somos, con Dios, es lo que el perdón hace. Deshacer el ego y se van retirando todos esos bloqueos. Bien. ¿Qué son los bloqueos? Son esos muros de culpabilidad en la mente que te alejan de la conciencia de lo que realmente eres. O sea, ahora mi conciencia, ¿no?, está enfocada en lo que no soy. Yo ahora cuando perdono me voy a enfocar en la conciencia de lo que realmente soy. Voy a ser cada vez más consciente. Mi conciencia se va a expandir, ¿sí? Bueno. Y acá nos da varias oraciones, Gary. O sea, los maestros le dan a Gary, ¿no? Una oración que dice Gary que él practica mucho para unirse al espíritu, dice, y cuando tiene que practicar el perdón, ¿no? Dice, yo soy lo que tú eres.
Nada real puede ser amenazado. Eres espíritu, que es lo que realmente soy. Nada irreal existe. Si no soy un cuerpo, entonces no tengo nada que defender, ni nada de lo que preocuparme. Esa es una oración que nos da Gary. Después dice, para los que tienen el hábito de castigarse a sí mismos, de culpabilizarse a sí mismos, esta oración es la que deben aplicarse a sí mismos. Soy espíritu inmortal. Este cuerpo es solo una imagen, no tiene nada que ver con lo que yo soy. Y le dicen a Gary, ¿no? en este libro, un curso de milagros es la única enseñanza que aborda el tema de la culpabilidad inconsciente. La manera más rápida de deshacer la culpabilidad inconsciente y así ser libre es cambiar tu manera de ver a los demás y a los eventos y situaciones de tu vida. Por eso yo te recomiendo que practiques el curso. Vos si querés podés hacer lo que quieras, como hacemos todos, vieron acá. Pero, yo te cuento mi experiencia, ¿no es cierto? Yo estuve muchos años practicando la autoayuda, me compraba todos los libros, también practiqué el Ho'oponopono. El Ho'oponopono es como que me dio un trampolín, ¿no? Una ayudita para darme cuenta que yo estaba perdonando a otro que veía allá, pero que era yo. Pero todavía me mantenía a nivel del cuerpo acá, de lo físico, y creyendo que porque repetía gracias, te amo, mis cosas se iban a solucionar a mi manera. Y bueno, y eso a veces me provocaba mucha tristeza porque decía, no funciona, no funciona. Bueno, si vos querés practicar el verdadero perdón, el que funciona, practica te lo puedo asegurar que funciona. Si querés y no querés perder más el tiempo, porque vos pensás que en la gran ilusión, ¿no es cierto?, de la mente, o sea, todo lo que nosotros percibimos colectivamente, que compartimos, esas memorias colectivas, están plagadas de ilusión, más ilusión, más ilusión. ¿Por qué? Porque al creer que somos cuerpos y tener tanto miedo que tenemos todos, que no reconocemos, por eso no podemos sanar. Obviamente que salen muchas ofertas allá afuera que me prometen cosas, mirá, repetí 3 palabras y te va a aparecer, vas a tener suerte, cuántas cosas, ¿no? Cómo nos engañamos unos a los otros. Y obviamente, ¿no es cierto?, el poder de la mente es muy grande, y el convencimiento de las masas, ¿no?, de cómo dominarte mediante el miedo, porque, por ejemplo, si yo sé que vos tenés miedo y yo te digo, mira, si vos haces esto, esto y esto, te va a pasar esto, esto y lo otro, y vos vas y lo vas a hacer, ¿sí?, porque tenés miedo, es normal, y está bien. Si vos estás en ese momento de tu conciencia, de tu etapa, está bien, vas a hacer eso porque tenés miedo y no te animás a otra cosa, a usar el poder de tu mente unida al ser, ¿sí?, no de tu mente individual, porque el poder de la mente individual ya lo usamos todos acá, por eso estamos así. Entonces el curso es el único camino que me ofrece la verdadera sanación, que la verdadera sanación es la unidad, es darme cuenta que en realidad mi hermano, ese otro que yo veo allá, que creo que es otro, soy yo misma, que todos somos el mismo. Y hasta que yo no vea el mundo inocente, no voy a sanar. Voy a estar jugando, ¿vieron? En el parque de diversiones puedo hacer muchas cosas. Uy, mirá, la ley de atracción me funcionó esta vez. Uy, qué bien. Bueno, pero no estás haciendo nada. Si querés un compromiso real, practica el perdón verdadero, el que sana. Porque te vuelvo a recordar, que siempre te lo digo, pero te lo voy a decir de vuelta, y yo me lo digo a mí misma, ¿no? El día que dejes este cuerpito, que es polvo y agua, tu mente, que es lo que vos sos,
¿qué se va a llevar? ¿Todas las leyes de atracciones que funcionaron? ¿Todas las cosas? No, no se va a llevar eso. No, se va a llevar lo que aprendió, lo que amó, el verdadero amor que dio. Bueno. Y vas a practicar el perdón verdadero y las situaciones de tu vida van a cambiar. Y vas a estar realmente en paz y vas a ser feliz. Te lo puedo asegurar. Pero lo tenés que practicar. Ahora dice Gary, le explican a Gary, cómo aplicar el perdón a los demás. Porque cuando yo veo inocencia en los demás, veo mi propia inocencia. Y le dan esta frase, que yo ya te la di en otros videos, pero bueno, vamos a volver a repetirla, que es, mientras estás hablando con el otro, o te sentás y cerrás los ojos e imaginás la imagen del hermano, hermana con el que tenés un aparente problema, decirle, tú eres espíritu, completo e inocente, todo está perdonado y olvidado. El secreto de la sanación es como tú ves al mundo, no como el mundo te ve a ti. Amar es liberar tu percepción de los demás que tenés encarcelados en tu mente. No es que los demás cambien y hagan lo que vos querés, sino que vos tenés que liberar al otro. Ese es el verdadero amor que tenemos que aprender. Para eso tenemos que desaprender todo lo que nos enseñamos hasta ahora. Te espero en el próximo video. Chao.